Tov, estamos en el Simán Reish Tzadik Dalet, que son las alajot de Abdalá en la tefilá. Estudiamos que en Motzei Shabbat, cuando termina Shabbat, hay que hacer Abdalá. Y tenemos dos Abdalá. Una Abdalá en la tefilá, que es Atajonantanu, que lo decimos en la brajat de Atajonen. Y la otra es Abdalá a la kos, la Abdalá que hacemos con la copa. Muy bien. Y dijimos que la alajá es de que si una persona no dijo Atajonantanu en la tefilá, no hizo Abdalá, entonces no tiene que, cuando terminó la tefilá, no tiene que volver a repetir. ¿Por qué? Porque de cualquier manera luego va a ser Abdalá cuando haga la Abdalá a la kos, cuando haga Abdalá con la copa. Entonces, como de cualquier manera va a ser Abdalá, no necesita repetir la Shmona Esrei con la Abdalá con Atajonantanu. ¿Qué? Entonces, a pesar de que Leja Tefilá hay que hacer las dos Abdalot, la de la tefilá y la de la copa, pero si una persona se olvidó, entonces se puede apoyar en la Abdalá que va a hacer luego de la tefilá con el kos, y esa Abdalá le sirve. ¿Qué? Y el Shulchan Aruch nos dijo solamente si la persona comió después de la tefilá que no hizo Abdalá, que no hizo Atajonantanu, y comió antes de la Abdalá a la kos, con la copa, que eso está prohibido. Entonces, ahí le exigimos que haga de vuelta la tefilá como una especie de multa por haber comido antes de la Abdalá. Entonces ahora yo quiero que veamos un tema que lo trae aquí el Shulchan Aruch, que tiene que ver con esta halajá, pero también tiene que ver con, en general, con el siguiente tema. Nosotros muchas veces en la tefilá tenemos cosas que se dicen que hay que decirlas, y si no se dijeron en la tefilá, hay que volver a repetir la tefilá. Ese es un tipo. Hay otro tipo de cosas que hay que decirlas, pero si no se dijeron, no hay que repetir. No hay que repetir. Un ejemplo. ¿Qué le ve a vos de día y de noche? Y aleve a vos en Rosh Chodesh a la mañana. Si una persona no dijo Yaleve Abo en la tefilá, entonces tiene que volver a repetir. Pero por ejemplo, si en Hanukkah se agrega en la tefilá Alanisim, se olvidó de decir Alanisim, no tiene que volver a repetir. Entonces vemos que tenemos ejemplos que sí hay que repetir y ejemplos que no. En Rosh Hashanah, en Aseret Emet Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en la tercera brajá Takadosh, estudiamos, en lugar de decir aquel Akadosh, hay que decir Amelech Akadosh. Y si una persona se equivocó y no dijo Amelech Akadosh, y continuó la tefilá o la terminó, tiene que volver a repetir desde el principio. Pero hay otros agregados en la tefilá en estos días. Zochrenu lechaim, el hafetz hachaim,
Mija moja barajamim, en la primera tefila, en la primera verajá, en la segunda verajá de la Shmona Esrei. Y si la persona no dijo eso, no tiene que volver a repetir. Entonces, eso es primero un punto muy importante que siempre hay que conocer en la tefilá sobre qué cosas que se agregan en la tefilá o que se dicen en la tefilá, si yo no las dije, tengo que volver a repetir, y qué cosas no es necesario. O sea, se dicen, pero si no se dijeron, ya fue. Ya, aquí, en el Seif Dalet, el Shulchan Aruch dice lo siguiente: במקום שאמרו שאינו חוזר להתפלל, en el lugar, o sea, en el caso, en la situación donde la halajá es de que si una persona no dijo algo que tendría que haber dicho, la halajá es de que no tiene que volver a hacer tefilá. Volvamos al ejemplo de Ananisim. Se olvidó el Ananisim, terminó la tefilá. Nos viene a preguntar, no dije el Anisim, ¿tengo que volver a repetir la tefilá? No tengo que volver. Eino Joser. Miyad que se siema brajá en Olazor. Inmediatamente cuando terminó la brajá, no tiene que volver a repetir. O sea, la pregunta es, cuando yo digo que una persona, cuando se olvidó de algo que tendría que haber dicho, no tiene que repetir, ¿sí? ¿En qué momento él se acordó de que no dijo lo que tendría que haber dicho? Cuando estaba haciendo la tefilá, cuando ya terminó la tefilá, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento donde yo digo que si te olvidaste, ya no tienes que repetir? ¿Qué? Você falou de dicho, a palavra você falou. Dicho. ¿Dicho? Decir, falar. Después de la tefilá, ¿no? Entonces tomemos el ejemplo de Al-Anisim. Al-Anisim se dice en qué brajá, en la brajá de Modim. Modim es la anteúltima brajá de la Shmona Esrei. ¿Sí? La última es Sim Shalom, la anteúltima es Modim. Entonces, la persona empieza Modim, Anach, Nulah, termina esa parte y ahora estamos en Hanukkah, tiene que decir Al-Anisim, Al-Purkam, Al-Geburot, Al-Teshuvot, tiene que decir el texto de el agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por los milagros que nos hizo en Hanukkah. Ya fue. Él se olvidó, no lo dijo y continúa Bechol HaChaim, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulecha Na'el Leodot. Terminó la brajá. Terminó esa brajá en la que tendría que haber dicho Al-Anisim. Entonces dice el Shulchan Aruch, esta persona todavía no terminó la Shmona Esrei, terminó esa brajá en donde tendría que haber dicho Al-Anisim. Entonces, cuando él terminó la brajá, pero todavía no terminó la Shmona Esrei, tiene que volver a repetir. Ahí sí. Tiene que volver a repetir esa brajá, Modim, y decir el Anisim, o como ya terminó esa brajá con el Shem Hashem, con el nombre de Hashem, y dijo las palabras Baruch Ata Ado, Atov Shimcha Ulecha Na'el Leodot, entonces, Zeu,
El momento que él terminó la braja, se acabó, ya no tiene otra opción. Y por eso, como es algo que no es necesario, ¿sí?, repetir la Shemona Esrei, no tiene que volver a decir la Shemona Esrei si se le olvidó. Pues no es necesario de que él haya terminado toda la tefilá y decir, bueno, como terminé la tefilá y no dije el Nesim, entonces no vuelvo a repetir. Pero aquí no terminé toda la Shemona Esrei, solamente terminé esa brajá. Quizás ahí sí hay que volver a repetir. Dice el Shulchan Aruch, no. El momento que tú terminaste la brajá con el nombre de Hashem, ya dijiste Baruch Atah Ado, nombre de Hashem, Zeu. Ya ese agregado lo perdiste y tienes que continuar la Shemona Esrei hasta que la terminas y no tienes que repetir. ¿Entendida? Esa es la regla, eso es lo que dice Shulchan Aruch. En el lugar donde dijeron Jajamim que no tiene que volver a hacer la tefilá, miyad que se siema brajá, inmediatamente cuando terminó esa brajá, no toda la Shemona Esrei, esa brajá que corresponde, en lo la hazor, no tiene que volver a repetir. ¿Quedó claro este punto? ¿Qué? Afalpi shelo patach bi brajá shel acharei. No solamente eso, afilo que no empezó con la próxima brajá, o sea, acaba de terminar esa brajá y todavía no empezó la próxima brajá. O sea, el hecho de decir Hashem ya no puede. El hecho de haber dicho el nombre de Hashem al final de la brajá, o sea que ya básicamente cerró la brajá con el nombre de Hashem, Zeu. Ya se considera que ese agregado que tendría que haber hecho y no lo hizo, se perdió. Y no es necesario terminar toda la Shemona Esrei, decir, uy, terminé toda la Shemona Esrei y ahora se acuerda que no dijo al Anisim. No, terminaste la brajá, más pic. Suficiente. Ya, el Shulchan Aruch dijo que terminó la brajá. Dice la Mishnah Berurah, no es necesario ni siquiera terminar la brajá. Cuando él dijo las palabras Baruch Atah Ado, dijo el nombre de Hashem, ya se considera como si terminó la brajá, por decir el nombre de Hashem. El momento que dijiste el nombre de Hashem, ya todo lo anterior no se considera. Y por eso, si es algo que no hay que repetir, no se repite. Y si estoy en la unidad y digo, por ejemplo, Morei Yerushalayim en lugar de la brajá anterior, Macabra. por ejemplo, supongamos, me paso Lisloch, Hanuna Marvel Lisloch, ¿sí? Hanuna Marvel Lisloch, y antes de ella, ¿Cómo está? no sé, entre las dos, después del Lisloach va Chubá y después Lisloach, ¿no? Mejor. Y dije Lisloach en lugar de Chubá. Ah, no, ahí te confundiste de brajá, Sí. eso es otra cosa. Pero tendría que regresar. Ahí sí. Sí, No, tendría que regresar. ¿por qué no dijiste la brajá? Pero no es el nombre de Hashem. Wow. No podría decir, por ejemplo, en medio de la mirada, ¿verdad? Porque dije No, eso. ahí no puedes. Lo que puedes hacer es corregirte inmediatamente, toque de diu. O sea, inmediatamente, en 2 segundos, te corriges. Pero si no, ¿sí? Si te confundiste y al final resulta que te salteaste una brajá, tienes que volver a esa brajá. Seguro. ¿Sabes? Pero eso es otra cosa. Eso es en un caso que tienes que volver. Aquí estamos hablando en un caso que no es necesario volver. ¿Sí? Al-Anisim es un agregado que no es necesario. Pero, por ejemplo, si él dijo esta brajá y esta no,
Regresa a decir una verdad que no dijo, luego la que ya dijo la vuelve a decir de nuevo. Claro, porque hay que decirlos en orden. De nuevo, gracias. Allá. Entonces, esto tiene que ver con Atajon Antano. Porque dijimos que nosotros tenemos que hacer Atajon Antano, o sea, Abdalá en la tefilá. Y lo hacemos en la brajá de Atajonen. La persona empezó la brajá de Atajonen, le damda, tu melamed, le no shvina. Tendría que haber dicho Atajon Antano, y terminar Baruch Ata Hashem Jonen Adat. Se olvidó. No dijo Atajon Antano. Y dijo las palabras Baruch Ata Hashem. Ya. Continúa Jonen Adat. Y sigue adelante. Shivena vino la otra teja. O sea, el Atajon Antano se perdió. Y si, por ejemplo, no hay tiempo, a mí me pasó una vez, se me olvidó Atajo Antano y no había oportunidad de decir a hacer Abdalá. Estaba en otro lado, lejos, y tenía que decir Amabdil Ben Kodesh Zechor. Abdul en Kodesh Zechor, sí, es raro. Mabdil Ben Kodesh Zechor es para hacer melajá. El problema es de que no puedes comer hasta que no hagas Abdalá a la cos. Pero mientras tengas opción, aunque sea mañana, de hacer, no tienes que volver. En el único ejemplo que dice Shulchan Aruch, que si una persona no dijo Abdalá en la tefilá, Atajon Antano, tiene que volver a repetir la Shemona Esrei, es cuando, después de la Shemona Esrei, comió antes de la Abdalá. Entonces, como comiste antes de la Abdalá, la cosa ahí que es como una multa y que tienes que volver a hacer la tefilá con Atajon Antano. Pero normalmente no. Una persona que se olvida Atajon Antano no tiene que volver a repetir la tefilá. Y por eso aclaramos, no es necesario que haya terminado toda la Shemona Esrei, sino con que haya continuado y dicho Baruch Ata Hashem, con el nombre de Hashem, de la brajá, Zeu. Ya lo que no dijo, no dijo. Café meot. En estos días, en Aseret Yemei Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, dijimos que hay varios cambios en la Shemona Esrei. Hay varios agregados y varios cambios. ¿Qué? Entonces, ¿cuáles son? El primero es Atakadosh. En lugar de aquel Akadosh, Amelech Akadosh. ¿Qué? Melech Oev Tzedakah u'Mishpat. En lugar de eso se dice Hamelech HaMishpat. Hamelech HaMishpat. Según el Shulchan Aruch, estas dos cosas sí hay que volver a repetir la tefilá si uno no las dijo bien. No es como Atajon Antano. El Maxón ya lo tiene. Y por eso, El Maxón ya tiene como dice usted. ¿verdad? Sí, si dura parece. Ahí. Mejor. Entonces, si una persona no dijo Amelech HaKadosh, y según el Shulchan Aruch no dijo Amelech HaMishpat, y siguió adelante, entonces tiene que volver a repetir. ¿Qué? ¿Qué significa volver a repetir? Si él no dijo Amelech HaKadosh, entonces como las primeras tres brajot dijimos que son como una sola, entonces él tiene que volver al principio. Y si no dijo Amelech HaMishpat, entonces ahí no tiene que volver al principio, tiene que volver a esa braja. De Mashal, él no dijo Amelech HaMishpat, esto es según el Shulchan Aruch, y continuó.
continuó 2, 3, 4 brajot. Y ahora se dio cuenta que no dijo Amelech HaMishpat. Según el Shulchan Aruch, tiene que volver a la braja, a Shiva Shofteinu. Y de ahí en adelante, o sea, pero él ya dijo 3 brajot adelante. Entonces, ¿qué ahora? ¿Esas 3 brajot se las saltea y continúa con la próxima? No. Ahora tiene que, desde ahí en adelante, continuar completo. También las brajot que dijo anteriormente. ¿Sí? Porque la tefilá, desde ese momento hay que hacerla en orden. ¿Qué? Claro, es que en la PK2 viene aquí, Amelech HaKadosh aquí. Ajá. Y la de aquí, y Amelech HaMishpat, y no más acá. En la braja de Shoftim, de los jueces. Ashiva Shoftim. O sea, toda esa salajá es cuando la persona no se corrigió inmediatamente. Si una persona dijo aquel Akadosh, e inmediatamente, dentro de 2 segundos, se corrigió y dijo Amelech HaKadosh. Ya, se corrigió. Eso se llama en la halajá Toch Kedei Dibur, o sea, de manera inmediata. ¿Qué es inmediato? Inmediato es el tiempo que nos tarda de decir 3 palabras. Shalom Aleja Rabbi. ¿Cuánto tarda de decir eso? ¿Cuánto tarda de decir esas 3 palabras? 3 segundos. Depende de cada uno. No. Sí, no. Shalom. Alej. Y tampoco. Shalom Aleja Rabbi. No, normal. Shalom Aleja Rabbi. ¿Cuánto? 2 segundos. ¿Ajá? Top. Entonces, si la persona se corrigió dentro de ese tiempo, se corrigió, ya está bien y puede continuar adelante. Pero si no, entonces otra vez. Si es en Atakadosh, al principio. Y si es en Amelech HaMishpat, según el Shulchan Aruch, tiene que volver desde Ashiva Shoftim. Allá. Pero el Ramá Ashkenazim dice, en Amelech HaKadosh estamos de acuerdo con el Shulchan Aruch, pero en Amelech HaMishpat no. Según el Ramá, si una persona se confundió en Amelech HaMishpat y no dijo Amelech HaMishpat, dijo Melech HaMishpat, no tiene que repetir. ¿Por qué? Porque como dice la palabra Melech, entonces Bediabat no tiene que volver a repetir. El Tajón no dijo Amelech HaMishpat, el rey del juicio, pero por lo menos dijo la palabra Melech. Dijo Melech Ohev Tzedakah Mishpat. Ese es el texto común de todos los días de la Brajá. Y por eso, como dijo la palabra rey, eso es lo más importante, es decir, reconocer el reinado de Hashem, entonces no tiene que repetir. Entonces, según el Ramá, esto está dentro de la regla de las cosas que no hay que repetir. Según el Shulchan Aruch, sí, según el Ramá no. ¿Será porque viene Melech, Ohev Tzedakah Mishpat, viene también un Mishpat, Melech y Mishpat? Sí. Badai. Pero lo más importante es que dice la palabra Melech. Melech. La palabra Mishpat Badai está ahí. Pero el Shulchan Aruch dice Najón que el texto es Melech Ohev Tzedakah Mishpat, pero en estos días el texto es otro, es Amelech HaMishpat, no Melech Ohev Tzedakah Mishpat, y por eso si no lo dijo como corresponde, tiene que repetir. El Ramá dice no lo dijo como corresponde, pero Bediabat, como dijo la palabra Melech, no hace falta que repita. Entonces esa es la regla de oro, señores. Siempre el ejemplo de Yale Beyabo en Rosh Chodesh decimos Yale Beyabo. Rosh Hashanah también. ¿Verdad? Todas las fiestas. Entonces decimos Yale Beyabo en la tefilá, en la braja de Retzeh. Retzeh Hashem, sí, en la braja número 17. La braja de Abodá. Le decimos ahí Yale Beyabo.
Rosh HaChodesh Hazeh. Y así hay que hacer en todas las tefilot del día. Arvit, Shacharit, Mincha. Pero dijeron Jajamim, hay una diferencia si yo me olvidé y aleve abo en Shacharit y en Mincha, o si me olvidé y aleve abo en Arvit. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que si me olvidé y aleve abo en Shacharit y en Mincha, tengo que repetir. La Shmona es. Pero si me olvidé y aleve abo en Arvit, no. ¿Por qué no? ¿Que Arvit no es tefilá como Shacharit y Mincha? Porque es costumbre. No porque es costumbre. Que es Abraham, ¿Por qué? Abraham, Isaac, No, Jacob. porque ¿ma? Por Abraham, Isaac y Jacob. No. El motivo es de que el mes se santifica en el día y no en la noche. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes en el Bet HaMikdash, en el Bet Adin, era en las horas del día y no en la noche. Y por eso, Leja Tejilá decimos ya le hago también en Arvit, en la tefilá de la noche. Pero, si nos olvidamos, No pasa nada. ya le hago, no hay que repetir. Entonces, otra vez volvemos al mismo ejemplo. La persona está en Arvit, llegó a Retze, Hashem, Elokeinu, Yaleh, Be'avo, y no lo dijo. Y siguió. Bechol, Haim, Yodu, Hasela, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Lechem Leodot. Dijo las palabras Baruch Ata Hashem. Zeo. El momento que dijo el nombre de Hashem, de la braja correspondiente, afirmo que todavía no terminó la Shmona Esrei y ni siquiera terminó la braja, pero ya dijo el nombre de Hashem. Eso es Arvit. Entonces, en ese caso, ese Yaleh Abo en Arvit no lo dice. Continúa con la braja, termina y no tiene que repetir. En Shacharit, ¿sí? En Shacharit hay que repetir. En Shacharit, Mincha. lo me llané, Shacharit y Mincha, ¿sí? Si él continuó, dijo el nombre de Hashem, no dijo el nombre de Hashem, tiene que volver, tiene que regresar a decir Yaleh Abo. Pero no empieza desde Yaleh Abo, sino que empieza desde la braja que corresponde al agregado de Yaleh Abo. ¿Cuál es la braja? Retze. Entonces básicamente tiene que volver a Retze. Y de ahí seguir en adelante, decir Yaleh Abo y completar toda la Shmona Esrei. Y supone que te diste cuenta después. Puedes decir Baruch Shem Kavod Malkut Olam Ba'ed y empezar Si a- me di cuenta después qué significa, cuando ya terminé la Shmona Esrei, ahí tengo que volver a repetir toda la Shmona Esrei. Mientras estoy dentro de la Shmona Esrei, puedo volver a repetir y regresar a la braja que me equivoqué. Retze. Pero si ya terminé, entonces tengo que volver a repetir. O sea, ¿qué repito? ¿Repito toda la Shmona Esrei o repito desde Retze? No puedo empezar una Shmona Esrei nueva desde Retze. No existe. La Shmona Esrei hay que empezarla desde el principio. Entonces, si estoy todavía dentro de la Shmona Esrei y no terminé, puedo volver a Retze y decir Yaleh Abo que me olvidé. Pero si ya terminé completamente la Shmona Esrei, entonces ya di los 3 pasos para atrás, hacer Shalom y Bromá. Entonces, ahí tengo que, en Shacharit y en Mincha, volver a repetir toda la Shmona Esrei con Yaleh Abo. Y en Arvit no. No contaría en la Hazara, hacer la Hazara, porque No. al final del día la Hazara Caché, es para, caché. por si no sé hacer tefilá, la Hazara, ¿no? Técnicamente. Najón, pero hoy en día nosotros hacemos la tefilá en voz baja y no nos confiamos en el Sheliach Tzibur. En el pasado, Bemet, originalmente, la gente no sabía decir de memoria la Shmona Esrei, no tenían Sidurim, y por eso el Sheliach Tzibur hacía la tefilá en voz alta, ponía kavaná de sacar a todo el público Yedei Jová, el público ponía atención, ponía kavaná de salir Yedei Jová, contestaba amén a las brajot y de esa manera se consideraba que cumplía la mitzvah.
Pero posteriormente Jajamim decretaron de que es muy difícil que una persona ponga atención y ponga Kavaná en toda la Shemona Esrei para salir de Jehová, y también el Sheliach Tzibur es muy difícil que ponga Kavaná para sacar a todos de Jehová. Y además de que hoy en día tenemos Sidurim y podemos hacer nosotros mismos nuestras tefilot, y por eso hoy en día no nos apoyamos en la repetición de la Shemona Esrei, sino que nosotros hacemos nuestra Shemona Esrei Belajash, en voz baja, de manera personal. ¿Hasta qué punto puedes volver a repetir sin tener que repetir toda la mitad? Si dices, por ejemplo, Hasta que terminaste. hasta antes de Oseyur en Romado. Le digo, Mira. antes de que terminaste la Shemona Esrei, puedes volver. Qué bueno. Pero si no, tienes que empezar al principio. A ver, seguro hay un agregado de los Hashanah hasta Yom Kippur que dice Sohrainu Lechaim Mejor. Melech. Ya fe. Eso es lo que dijimos. Zohrenu Lechaim. Ese es uno de los ejemplos de algo que no hay que volver a regresar. Por ejemplo, si yo me olvidé de eso, no dije Zohrenu Lechaim y continué Melech Ozero Moshe Magen Baruch Ata Hashem Magen Abraham Zeo. No lo repito. Pero si todavía no dije la palabra Hashem, dije Baruch Ata. Lo repito. Entonces vuelvo atrás y digo Zohrenu Lechaim, Melech Hapetz V'Chaim, Melech Ozero Moshe Magen Baruch Ata Hashem Magen Abraham. יפה. עכשיו, entonces, esa es una halajá que trae Shulchan Aruch. Entonces, yo me olvidé de decir Atajo Nantanu, continué, dije Shem Hashem, Baruch Ata Hashem, con el Adar, no repito. ¿Qué significa no repito? No tengo obligación de repetir. ¿Y qué pasa si a mí se me da la gana de repetir? Yo quiero repetir. Yo me siento incómodo, que me olvidé de decir algo en la tefilá que tendría que haber dicho, que no lo dije. Aznajón, la halajá no me exige volver a repetir, no es necesario. Atajo Nantanu, no tienes que repetir. Te olvidaste el Anisim, no tienes que repetir. Te olvidaste Yaleve y Abó a la noche de Rosh Chodesh, no tienes que repetir. Pero yo, no sé, siento que sí quiero repetir. La pregunta es, si yo quiero repetir, si puedo repetir o tengo prohibido repetir. ¿Por qué? Porque en el momento que no hace falta repetir, no hace falta significa que no se repite. O no hace falta significa no es necesario. Pero si quiero, puedo. ¿Qué opinan? ¿Tendrían una pregunta? ¿O la repito otra vez? Si yo digo que me olvidé una parte de la tefilá que tendría que haber dicho en esa ocasión. ¿Beseder? Los Chodesh en la noche no dije Yaleh V'Yavo. Al Anisim, en Hanukkah o en Purim, me olvidé. Atajo Nantanu, Motza'ei Shabbat. No lo dije. Dice el Shulchan Aruch, no, José, no tiene que volver a hacer tefilá. No es necesario. No, José. Cuando yo digo que no hay que volver a repetir, significa prohibido volver a repetir. No, pero no está obligado. O no estás obligado a volver a repetir, pero si quieres, repite. ¿Qué opinan? Sí. ¿Mm?
opino que sí. Que sí, que sí puede. Es mejor servirse a Dios y se repite todo. Por capricho. Yo opino. ¿Qué? Ya, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si no es necesario repetir la Shemona Esre, si las vas a repetir vas a hacer 19 brajot innecesarias con el nombre de Hashem. Entonces, esa es la gran pregunta. Si no hay que repetir, son levatar. Pero otra vez, eso depende cómo lo defines. Si lo defines, no es necesario, pues no es necesario. No tienes obligación, no te obligo. ¿Quieres? Dejamos. Adelante. Pero no estás obligado. Entonces, en la falta de Yalev y Abú, no invalida todas las bendiciones. ¿No? Que el que no haya Yalev y Abú no invalida el resto de la vida. La vida sigue. Najón. ¿Repetió? Ya le veo en Arbit. En la noche. Esto está pasando en Shacharit. No, Shacharit hay que volver a repetir. Hay que repetir. Ahí sí. Bueno, entonces sí, entonces es mejor volver. Porque si no está haciendo. Entonces, vos nire que dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice aquí. Bemakom Shamru Sheno Joser. En el caso que la halajá dice que no hay que volver a repetir la Shemona Esre. Entonces, recordemos en qué casos no se repite la Shemona Esre. No se repite en Rosh Chodesh en la noche. Ya le veo. No se repite en Motzei Shabbat si no dije Atajon Antano. No se repite ni en Hanukkah ni en Purim si no dije Alanisim. No se repite en los Aseret Yemet Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en todos esos agregados que no son de la Brajá, que no son el sello de la Brajá, Melech HaKadosh, ¿sí? Zochrenu Lechaim, Micha Mocha Barachamim, Uchtov Lechaim Tovim, Besefer Chaim, son 4 agregados que en la Shemona Esre, en esos no hace falta volver a repetir. Y en Amelech HaMishpat dijimos que hay discusión. Según el Ramán no hace falta repetir, según el Shulchan Aruch sí. Entonces dice el Shulchan Aruch, en un caso así, en todos los casos donde no tienes que volver a repetir, Im ratzah leachmir al atzmo lachzor, si la persona quiere ser mahmir, quiere ser, ¿cómo se dice mahmir? Quiere ser más exigente, riguroso, estricto, y quiere repetir la Shemona Esre, Im siem tefilato, si ya terminó la Shemona Esre, y ahora él ve que se olvidó. Lo que se olvidó, Rashai tiene permiso de volver a repetir. Allá hay que poner aquí atención a algo interesante. Eso es cuando ya terminé la Shemona Esre. ¿Sí? Cuando ya terminé la Shemona Esre y me olvidé, Yaleh ve'avo en Arbit, o Atajon Antano en Motzei Shabbat, o Alanisim en Yom Kippur, en Hanukkah, y ya terminé la Shemona Esre completa, puedo repetir, de acuerdo a la opinión de Shulchan Aruch, puedo repetir. Pero ¿qué pasa si yo me olvidé en la mitad? Me olvidé y todavía cuando no terminé ya me di cuenta que me olvidé. ¿Me puedo corregir en la mitad de la Shemona Esre y volver hacia atrás? Dice el Shulchan Aruch, no. Aval, imadaim lo siem, si todavía no terminó, no puede volver a repetir, no puede ir hacia atrás.
O sea, toda esta halajá que dijimos que puede volver a repetir la Shemona Esrei, ¿en qué caso es? Cuando ya terminó toda la Shemona Esrei y ahora la solución ¿cuál es? Volver a hacer toda la Shemona Esrei de vuelta. Pero si él está en la mitad de la Shemona Esrei y ahora la solución ¿cuál es? Volver hacia atrás a donde se equivocó y de ahí en adelante continuar, no puede. ¿Cuál es la diferencia? Tem que Tem terminar a Shemona Esrei toda primeiro, para depois poder fazer. Najón. En las tres tefilot es así, Rafa. ¿Ma? En las tres tefilot es así. ¿Qué? Entonces, la halajá es que cuando no es necesario regresar, dijimos el nombre de Hashem de la Brajá, continuamos, terminamos la Shemona Esrei y no necesitamos volver a repetir nada. Zero. Esa es la halajá. Segunda halajá, y si sí quiero volver a repetir, puedo. Pero eso es con una condición. Que ya terminé completamente la Shemona Esrei y ahora voy a hacer otra Shemona Esrei completa. Pero, si yo todavía no terminé la Shemona Esrei y en la mitad de la Shemona Esrei me di cuenta, puse atención de que no dije lo que había que haber dicho y ahora me quiero volver hacia atrás, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque eso es efsek, eso es interrupción dentro de la Shemona Esrei cuando no es necesario. Y eso está prohibido. Esa es la diferencia. Si yo quiero regresar hacia atrás, ¿para qué regresas hacia atrás? No necesitas regresar. Mejor tendrías que haberlo hecho, pero no lo hiciste. Pero si regresas hacia atrás, entonces estás haciendo interrupción. ¿Qué? Entonces tendrías que haber continuado y ahora regresas hacia atrás y dices otra vez esas brajot en la mitad. Todo eso es interrupción y no se puede. Pero si ya terminaste y ahora quieres volver a decir una Shemona Esrei completa con lo que te olvidaste, puedes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué repetir toda una Shemona Esrei completa está permitido? Pero si me equivoqué y en la mitad me di cuenta y ahora regreso hacia atrás, eso se considera interrupción y no se puede. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en la halajá existe la posibilidad de hacer una tefilá que no es obligatoria, que ¿cómo se llama? Tefilat Nedava. Tefilat Nedava. ¿Qué significa Tefilat Nedava? Tefilat Nedava significa las tres tefilot que yo digo, Shacharit, Arbit, Shacharit y Minha, son tefilot obligatorias. Jobá. Esas son las tefilot normales. Pero viene una persona y dice, no sé, hoy tengo ganas de hacer una tefila más. Estoy con mucha energía, con muchas ganas, entonces quiero hacer Shacharit otra vez. Otra Shemona Esrei. Entonces,
¿Efshar o no efshar? ¿Es posible o no es posible? Según la halajá oficial, sí. Es posible. Es como en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había korbanot, sacrificios, jobá, obligatorios. Eso no depende si quieres o no quieres. Es un corbán que hay que hacerlo. Pero en el Bet HaMikdash había korbanot nedava. A veces una persona traía un corbán que no tenía obligación de traer, pero hace un donativo al Bet HaMikdash. Da una nedava. Entonces, dijeron Jajamim, así como se puede donar un corbán al Bet HaMikdash, las tefilot que ocupan el lugar del corbán, también una persona quiere dar un donativo de tefilá. Antes se podía dar donativos de corbán. Hoy en día la tefilá es en lugar de los korbanot. Entonces, yo ahora quiero dar una tefilá de donativo. Nedava. ¿Es posible? ¿Qué? Pero esa tefilá no es media tefilá, es una tefilá entera, completa. Entonces, yo no dije Yalev Yabo en Arvit, o no dije la Nisim, pero siento que quiero volver a hacer esa tefilá. Pero no estás obligado. Mejor, no estoy obligado. Obligación no tengo. Pero puedo dar esa tefilá corrigiéndome y agregando lo que me olvidé en la tefilá anterior como donativo o como nedavá. Viene Shulchan Aruch y dice que puedes. Y ahora entendemos por qué repetir una Shmona Esrei entera se puede, pero si en la mitad de la Shmona Esrei me di cuenta que me equivoqué, repetir, ir hacia atrás no puedo. ¿Por qué? Porque si yo me corrijo en la mitad de la Shmona Esrei, estoy todavía en la tefilá obligatoria. Y si ahí me corrijo cuando no es necesario, es interrupción. Pero ahora cuando yo ya terminé toda la Shemona Esrei y quiero recuperar lo que me olvidé, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer mitad de Shemona Esrei, voy a hacer una Shemona Esrei completa. ¡Completa! Un donativo completo, eso sí es vigente, eso sí sirve. ¿Entendieron? caso de un Melech HaKadosh, ahorita pasó. No, Melech HaKadosh es obligación repetir. Aquí estamos hablando de cosas que no es obligación repetir. ¿Todo? Entonces, eso se llama en la halajá tefilat nedavá. Pero tefilat nedavá, Pero creo que el Rambam también hablaba de que, por ejemplo, el Musaf no podría repetir, ¿verdad? Y creo que en Yom Tov y en Shabbat no estoy hablando de Musaf. No, que la Nedavá, si quiere repetirla, no repetir el texto del Musaf, por ejemplo. Exacto. No. Nedavá tiene sus reglamentos. No en cualquier caso se puede hacer Nedavá, mejor. ¿Y agregas el Asher igual o agregas el Shabeach? Sí. Realmente cuando uno repite una amidad, ¿sí? Por ejemplo, Tashlumim. Una persona se olvidó de decir Shacharit, ahora tiene que hacer Minjá 2 veces, ¿mejor? Ya fe. Entonces, entre Minjá y Minjá, o sea, entre Shmona Esrei y Shmona Esrei, la primera por Minjá y la primera para completar Shacharit. Entonces, es bueno que diga algo, o por lo menos que haga una interrupción, que no lo haga inmediatamente. Pero ahora, el Shulchan Aruch tiene un simán en las halajot de Tefilá sobre Tefilat Nedavá. Tefilat Nedavá. Eso está en el simán Kuf Zain 107 del Shulchan Aruch. Oración. Kohen Kol dice el Shulchan Aruch,
todo el concepto de Tefilat Nedavá es para el particular, para el individuo. Bueno, aquí que hay un minyan, una comunidad, terminaron de hacer la tefilá y ahora deciden todos, queremos hacer una Tefilat Nedavá a Kadosh Baruj Hu. Hoy estamos todos muy felices, muy contentos, queremos hacer Shacharit 2 veces. Entonces, dice el Juan Aruch, no, en público, en minyan, no existe Tefilat Nedavá. Tefilat Nedavá es algo personal, no del público. Eso es el primer punto. ¿Qué? Davar Rishon. ¿Qué? Y esto es por qué, porque volvemos al Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había korbanot públicos. Los korbanot públicos eran, el 99% eran korbanot chová, obligatorios. O sea, había solamente un caso donde el público podía donar un korban nedavá. Cuando el mizbeach estaba inactivo. ¿Inactivo? ¿Saben lo que es inactivo? Que no funciona. El mizbeach, donde se hacían los korbanot, todo el tiempo estaban trabajando. O korbanot generales, o korbanot particulares, y todo el tiempo estaban haciendo korbanot. Si había una situación donde de repente se ve que el mizbeach está sin trabajar, inactivo, no hay korbanot, ahí se puede decidir de hacer un korban público como nedavá. Pero en general eso no era era muy poco común. Entonces, no hay tefilat nedavá para el tzibur. Y ahora viene Shulchan Aruch y dice así, escuchen bien. Arotze litpalel tefilat nedavá. La persona que quiere hacer tefilat nedavá que צריך שיהיה מכיר את עצמו, se tiene que conocer a él mismo, זריז וזהיר ועמיד בדעתו, que es una persona ágil y muy cuidadosa, que pueda poner kavanah en la tefilá, merosh be'ad sof, desde el principio de la tefilá hasta el final. אבל אם אינו יכול לכוון, יפה. Pero si él no puede poner buena kavanah en la tefilá, sobre eso dijo el profeta Yeshayahu, ¿para qué yo quiero tantos sacrificios? Ve'alevai, y ojalá שיוכל לכוון, que pueda poner kavanah בשלוש תפילות הקבועות ליום, que pueda poner kavanah en las 3 tefilot fijas, obligatorias, que tenemos todos los días. O sea, dice el Shulchan Aruch, mira, oficialmente puedes hacer tefilat nedavá, pero para poder hacer esa tefilá hay que tener una gran capacidad de concentración y de kavanah. ¿Por qué? Porque hacer tefilá no es tan decir palabras como un lorito, es poner kavanah en la tefilá. Y como nosotros muy bien sabemos, hoy en día tenemos una gran dificultad de hacer kavanah en las tefilot obligatorias que tenemos que hacer. En Arvit, en Shacharit, en Minjá. Entonces,
va a venir uno y va a decir, yo además de las 3 obligatorias, quiero hacer una más. Tefilat Nedavá. Entonces le vamos a decir a esa persona, Señor, ¿en las 3 anteriores pusiste suficiente kavaná? ¿O estabas volando por las nubes? ¿Sí? Y cuando llegaste a Ose Shalom y Broma, escuchaste que alguien te dijo de arriba, aterrizaje. Sí. Com salva, Principalmente quando se reza no idioma que é isso. Paracaídas. Rabi, principalmente quando nós que somos de outros países não temos a fluência no hebraico ainda. Rezamos em hebraico sem saber aquilo que está dizendo. Afilo los que sí saben hebraico. Es muy difícil poner kavaná. Entonces, esta alajá es prácticamente alajá de lo lemase. Es alajá, pero que casi no la llevamos a la práctica. O sea, ¿qué dijimos? Dijimos, tú te olvidaste ya leve a vos y ahora quieres repetir, pero no tienes obligación de repetir, no es obligación. No tengo obligación, pero quiero hacerlo como nedavá. Teóricamente, se podría. Dice Shulchan Aruch. Si ya terminaste la tefilá, atay ojol. ¿Qué? Viene la Mishnah Berurah y dice aquí, ojo, ve a estudiar la halajá en el simán de Ilhot Tefilá y estudia ese seif que dice lo que acabamos de decir. Que sí se puede hacer tefilat nedavá, pero con una condición. Que solamente si es una persona que se conoce a sí mismo y sabe con seguridad que esa tefilá la va a hacer con kavaná. Desde el principio hasta el final. Entonces hoy prácticamente no hay nadie que pueda con tanta seguridad decir, yo voy a hacer todas mis tefilot con kavaná y también por eso voy a agregar una tefilat nedavá. Porque si tú haces una tefilá sin kavaná, pues la que es obligatoria, hay que hacerla. Y tenemos que hacer lo más que podamos para hacerla con kavaná. Pero si tú haces una tefilat nedavá y no hiciste kavaná, entonces estás agregando una tefilá que no es necesaria, que no es obligatoria, y la dices, pero la dices como un lorito y no pones kavaná. Sobre eso dijo el profeta Ishayahu palabras un poco duras. Que Hashem dice, ¿para qué quiero tantos korbanot? Si no lo hacen Hashem Shammai, entonces lo mismo va a decir Hashem de nuestra tefilá. ¿Para qué agregas otra tefilá más? ¿Para qué? Stam. Si no pones kavaná. ¿Sabes qué? Esfuérzate de poner kavaná en shacharit, en minjá y arbit. Luego de que lograste hacer tefilá con kavaná en las tefilot obligatorias, ahora tráeme una tefilat nedavá. Pero si no, no. Entonces por eso la jale maaseh, hoy en día prácticamente nunca hacemos tefilat nedavá, y por eso una persona que se olvidó o se confundió y no dijo las cosas que tendría que haber dicho en los casos de que no es necesario volver a repetir, la halajá será de que no repita. Tendrías que haber dicho ya leve a la noche, lo siento mucho, te olvidaste, la próxima vez pon atención y di ya leve a vos. ¿Te olvidaste en Hanukkah de decir a la Nisim? Lo siento mucho. No digas tefilat nedavá. La próxima vez, cuando termines, cuando hagas tefilá, pon atención de decir. Hay quienes dicen que todo lo que uno se olvida, en un principio lo puede agregar cuando, al final de la Shmona Esrei, antes de dar los 3 pasos para atrás.
Después de Sin Shalom. ¿Ah? Después de Sin Shalom y antes de los pasos. No, antes de Oseh Shalom Yubel. Elokai Netzor Shonim No, Ra. después de Sin Shalom. Sí. Después de Sin Shalom. No, después de Sim Shalom decimos, ¿qué decimos? Elokai Yule Ratzon, Elokai Netzor Shonim Ra, Sefatai Midaber Mirma. Bekitsur, llegamos a Oseh Shalom. Antes de Oseh Shalom, antes de dar los 3 pasos para atrás, ahí di lo que se te dé la gana. Te olvidaste de Aleve Abod, dile Aleve Abod. Te olvidaste de la Nesim, de la Nesim. Te olvidaste Atajo Nantano. O sea, no tzarik, no es necesario, pero lo quieres decir, ahí puedes decir lo que se te da la gana. ¿Entender? Aval, volver a hacer otra Shemona Esre es complejo. Kavaná, sí, no queremos entrar en la categoría de lo que dice el profeta Ishayahu. ¿Para qué quiero tantas tefilot? Kilu, como acá Yohu dice, ¿sabes qué? Guárdatela y haz bien las tefilot que tienes que hacer. Hasta aquí. ¿Quién? Dice Irra que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí. Quiere decir que no pone Talmud dice, corazón, sus pensamientos. Talmud dice, mas vale. ¿Ah? Talmud dice, mas vale pouco com Kavaná do que pouco sem Kavaná. Ajá.